Buenas, buenas a todos mis suscriptores, a toda mi gente. Aquí estamos con ustedes, como siempre, muy animados por hacerles llegar un nuevo tema de la anatomía cabeza y cuello. En el día de hoy, una parte muy importante, la fosa infratemporal. Esta fosa cargada de estructuras neurológicas, vasculares, es un área tan pequeña, de pocas dimensiones, donde hay más de 35, 40 estructuras pequeñas, importantes, de paso sobre todo, unas que van a cavidad oral, otras que van hacia el cuello, otras que vienen del cuello, como la arteria maxilar que trae tantas ramas a todas las estructuras y todas sus ramas se encuentran ahí, ligamentos, músculos. Bueno, es una fosa cargada de muchas estructuras anatómicas y trataremos que no se nos quede ninguna, pero vamos a ver porque son muchas estructuritas y los relacionaremos muchos con el personal técnico médico que más tiene que ver con esta fosa, que sería el odontólogo, porque prácticamente a cada día, a cada hora, se producen tantos bloqueos anestésicos, esas agujas que penetran esa área buscando el alveolar inferior y todo. Bueno, es interesante. Y bueno, otras complicaciones que pueden ser atendidas por el maxilofacial, el cirujano general, etcétera, las veremos en el día de hoy en este fabuloso video. Bueno, vamos entonces a darle un comienzo para, ahí está demarcado un poquito en ese triángulo hacia atrás lo que sería la fosa infratemporal en esa proyección topográfica. Como siempre les dedico siempre una frase estimulante: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No querramos hacer en un solo día, no queramos hacernos médicos un solo día. A veces vemos muy largo el trayecto. Hoy nos podemos aprender una estructura, mañana otra. Y así, un tema hoy, un tema mañana. Pero eso va a ser la suma total de todos los temas que le va a dar a usted la profesionalidad. Y no deseche ningún tema, ni porque haya pasado un tema que quedó atrás. No, lo que hay que hacerlo día tras día, como se dice, día tras día, ir sumando esa estructura fabulosa que es la del profesional médico. Así que bueno, vamos adelante con la fosa. Vamos a ver qué tema. Aquí está la fosa infratemporal. Vamos a detallar ahora. Vamos a ver fosa infratemporal, límites de la fosa, huesos que la forman, comunicaciones, contenido. El contenido, las comunicaciones tienen mucha relación con el contenido y lo que atraviesa esas comunicaciones también tiene que ver con el contenido, como es lógico. ¿Ve? Estructuras musculares, estructuras vasculares, estructuras neurológicas, relaciones de esta área con la glándula parótida, muy importante, porque la glándula parótida no se encuentra en la fosa, pero parte de ella sí, sobre todo los lóbulos más mediales, están en la fosa. Aspectos de interés para odontólogos y maxilofaciales. Bueno, ¿dónde está la fosa infratemporal? Fíjese que, ¿dónde está la fosa? La fosa infratemporal, para que se sepa la importancia. Fíjese cómo aquí está proyectada en este cráneo lateral. Ahí se encuentra detrás de esa rama ascendente de la mandíbula, en esa proyección. Aquí tenemos circulado, ya aquí hemos quitado, aparte del cigomático y su arco, aquí, y la tenemos circulada en una forma aproximada. ¿Dónde está? La tenemos aquí y la tenemos aquí. Una vista posterior, aquí está ubicada, aquí, la fosa infratemporal. Comunicada, es como continuación de la fosa temporal que estudiamos recientemente, y ya estudiaremos la pterigopalatina, que se comunica también. Pero vamos a centrarnos hoy en la infratemporal. Muy bien, está circulada acá.
¿Cuáles son los límites y huesos que forman esta fosa? Hay una porción anterior, una posterior, superior, inferior no tiene inferior, es abierta en la parte inferior, no hay nada en la parte inferior, lateral sí y medial. Vamos a ver entonces qué está en la parte anterior. Fíjense, en la parte anterior está, vamos a ver la parte anterior, sería parte de la cara infratemporal del cigomático. Cuando estudiamos el cigomático, por eso es que toda la anatomía tiene su relación. Cuando usted va a ver la anatomía, por eso es que dimos hueso por hueso. Y recuerden que la cara, muchas caras de los huesos que están en toda esta área, su nombre se debe a la fosa que están mirando. Por tanto, el cigomático tiene una carilla infratemporal, esa forma parte de la parte anterior. Y la cara infratemporal del hueso maxilar está mirando la fosa, quiere decir que esa es la parte anterior. Tenemos la parte posterior que muchos anatomistas, prácticamente es un poco abierta, pero muchos anatomistas hablan del cóndilo de la mandíbula y el apófisis estiloide. Este sería aquí aproximadamente, esta área aquí, el apófisis estiloide. Por eso la pusimos, como ustedes vieron, aquí en la circunscripción, esta que hicimos aquí. Este límite incluye al apófisis estiloide. Muy bien. La superior sería esto que usted ve, que es la cara infratemporal del efenoide, hasta un límite que sería el arco cigomático y la cresta infratemporal del efenoides, o la cresta esta del efenoides. Quiere decir que ese sería como el techo, la parte superior. Y podemos decir que en el techo existe un agujero, el agujero cigomático, que me lleva a la fosa temporal ya estudiada. Esa sería entonces una de las comunicaciones. Lateral tiene, lógicamente, la rama ascendente, cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, a ambos lados. Muy bien. Y tenemos aquí la escotatura sigmoidea, que no forma parte de esta rama ascendente. Muy bien. Y medial tiene, como ustedes lo pueden ver aquí, esta área le sería la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterygoide del efenoide. Eso poquito a poco se lo detallo para que aprendan bien esto. O sea, que ya tenemos entonces encuadrado aquí, esta es la cara medial, este es el techo, esta es la anterior, posterior, aquí, y prácticamente no tiene inferior. Esos son los límites y huesos que forman la fosa infratemporal. Muy bien. Tenemos entonces cuáles serían las comunicaciones que establece esa fosa. Vamos a ver. Fíjense, habíamos estudiado la fosa orbitaria. Y en un momento, cuando vimos la parte interior del cráneo, conocimos que existen tres fosas que no las hemos estudiado todavía: fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Ok, que se comunica con la fosa orbitaria, con la fosa temporal, lógicamente la que ya estudiamos, la fosa craneal media, y con la fosa pterigopalatina, que es esa que está aquí. Vamos a verla en esta lámina, aquí, fosa pterigopalatina, a través de la fisura pterigomaxilar. Quiere decir que esas serían las comunicaciones más importantes. ¿Ves? Esas son con quién se comunica. Vamos a ver ahora que con la fosa orbitaria utiliza la fisura orbitaria inferior. Aquí, con la fosa orbitaria a través de la fisura orbitaria inferior. Con la fosa temporal a través del agujero cigomático. Muy importante aquí. Con la fosa craneal media a través del agujero espinoso y agujero oval. Agujero espinoso y agujero oval, que serían este que está aquí. Agujero oval y agujero espinoso. Poco a poco lo vamos a detallar. Y con la fosa pterigopalatina, ya dijimos que es la fisura pterigomaxilar. Muy bien ahí. Ya tenemos entonces las comunicaciones de esta fosa. Ya dijimos que la parte inferior es abierta a lo que es el cuello, al área partes blandas que hay debajo. Y bueno, ahí vamos a estudiar más adelante y futuramente estructuras que se encuentran debajo, pero como parte ya
del cuello, del cuello. Y otras estructuras un poco ya altas del cuello que se encuentran por ahí. Vamos a ver entonces, fíjense bien. Esta sería la entrada. Ahí entró a la órbita a través de la fisura. Por aquí entró a lo que es la fosa temporal. Y por ahí entró por el agujero oval y miren cómo sale a la fosa craneal media. Les vuelvo a hacer esto para que se les pegue bien, y después vamos a ver quién pasa por ahí. Fíjense cómo atraviesa y sale por allá. Miren cómo atraviesa y sale a la fosa temporal. Y aquí, fíjense cuando entra por el agujero oval, como sale a la fosa craneal media. Sale aquí. O sea, es muy importante eso porque esas comunicaciones nos van a permitir saber quién va a través de esa comunicación y voy a saber entonces un poco más anatomía topográfica y las lesiones que se pueden producir. Muy bien, ya tenemos con quién se comunica. Vamos ahora a ver qué estructura atraviesa cada comunicación. La fisura orbitaria inferior es atravesada, fíjense bien, la fisura orbitaria inferior es atravesada por el nervio infraorbitario, por el nervio infraorbitario, que viene de la B2, fíjense cómo atraviesa por ahí, va por el suelo de la órbita y va a salir allá adelante como nervio infraorbitario. Además, atraviesa por ahí la vena de Vesalio, una vena que viene del plexo pterigoideo, lo vamos a ver más adelante. Eso sería a través de la fisura orbitaria superior. A través de la fisura pterigomaxilar, que estaría la puerta, esta fisura que está ahí, dentro vemos ahí al ganglio, ahí vemos al ganglio pterigopalatino y diferentes estructuras del sistema ya autonómico que se desprenden de ese ganglio, las vamos a ver que entran en la fosa infratemporal. Tenemos el agujero cigomático, habíamos estudiado las mismas estructuras que bajan, ya sea el músculo temporal, los nervios temporales profundos, nervios que son nervios temporales profundos también, paranerval, que vienen de la B2, de esta que está aquí, y así, prácticamente otras arterias del conducto pterigoideo, que son de la maxilar, atraviesan también la fisura. Esa fisura pterigomaxilar es atravesada por muchas pequeñas estructuras, sobre todo vasculares y neurológicas. Por ahí. El agujero oval, como vimos anteriormente, el agujero oval es atravesado, miren, la rama, lo que es la rama B3 o nervio mandibular, atraviesa el agujero oval, junto con algunas ramas que bajan del plexo aquí a formar parte de estas ramas que son prácticamente meningios, ramos meningios que bajan a través de ese agujero oval. O también el nervio petroso menor, que llega hasta el ganglio óptico, que estaría en este espesor, el petroso menor. Esas ramitas bajan por el agujero espinoso y por el agujero también oval. Tenemos entonces por el agujero oval, aquí, fíjense como por el agujero oval, lógicamente, aquí por el agujero espinoso, tenemos que va la meningia media. Después de atravesar el nervio auriculotemporal, penetra el cráneo a través del agujero espinoso, que atraviesa el agujero espinoso y es la meningia media que va a formar parte de la irrigación de los ramos meningios que hemos estudiado en videos anteriores. Cuando vimos la fosa temporal, recuerden que hablamos de la ruptura de la meningia media que penetra a través de ese agujero espinoso. Bien, esos son prácticamente estructuras que atraviesa cada una de las comunicaciones. Conociendo muchas veces el contenido y estas comunicaciones, me puedo hacer una abstracción más perfecta de lo que es esa fosa y las estructuras anatómicas que contiene y las relaciones anatómicas de estas estructuras. Muy importante. Bueno, ahí tenemos una representación del nervio trigémino.
Fíjense cómo la B2, que va por el redondo, no tiene nada que ver con esta fosa, estoy mencionando simplemente, y la B3, que la habíamos estudiado como fisura orbitaria superior. Aquí en este caso, hoy estamos viendo fisura orbitaria inferior, que es atravesada por el nervio infraorbital. Muy bien, esos son los elementos fundamentales. Ahora, ¿cuál es el contenido de la fosa infratemporal? Se las voy a poner más o menos bastante didáctica, porque son muchas estructuras. Vamos a dividir entonces en estructuras vasculares, estructuras musculares y ligamentos, y estructuras neurológicas. Si vamos a ver, entre las vasculares van a estar todas las ramas, prácticamente todas las ramas de la maxilar. La maxilar es una de las ramas prácticamente terminal, fíjense, de las ramas más terminales, junto con la temporal superficial, temporal ascendente, de la carótida externa, ahí, que tiene sus 14 ramas aproximadamente, y prácticamente todas están en la fosa infratemporal. Vamos a mencionar algunas de ellas seguidamente. Tenemos entonces, vamos a ver aquí el plexo pterygoideo con su vena retromandibular más posterior y la vena temporal que se le suma. Ese plexo tiene un conglomerado de venas, más de 15 o 20 venas, que recibe todo, venas faciales, etcétera, todas las venas todas las venas de los labios, la cara, y prácticamente, y recordar importante, y se comunica a través de la vena de Vesalio con la vena oftálmica inferior y así con el seno cavernoso. Importante, toda esta anatomía, hoy nada más estoy mencionando. Toda esta anatomía viene cuando veamos venas, cuando veamos arterias. Esta parte vascular viene más profunda después. Entonces, entre músculos tenemos el pterygoideo lateral, pterygoideo medial, importante, ahí en la zona. Y estructuras neurológicas tenemos prácticamente. Lo que es, vamos a detallarlas después. Tenemos aquí la B2, todas sus partes, nervio lingual, alveolar inferior, nervio miloideo, el aurículo temporal, todos los profundos, el inicio de los profundos, de los temporales profundos, etc. La cuerda del tímpano, por ahí viene todo eso. Muy bien, eso sería la fosa, los elementos generales que forman la fosa infratemporal. Estructuras musculares y ligamentos. ¿Cuáles son estas estructuras? Esto es una vista posterior en la cual estamos viendo el pterygoideo lateral, que sería este, y el pterygoideo medial, que sería este. Esos forman parte de esa, lo que es la parte muscular en la fosa infratemporal. En cuanto al ligamento, tenemos el ligamento esfenomandibular, muy importante, que se inserta en la língula. Recuerden, con la espina de Spix, cuando vemos la mandíbula, estudiamos esta lingulita. Ahí se inserta. Y tenemos también formando un poquito adherido, y se sale un poquito de la parte posterior de la fosa, pero está ahí, el ligamento estilomandibular. Más adelante vamos a ver lo importante síndrome, el síndrome de Eagle, que sería la elongación en la formación de este proceso estiloide y o la osificación del ligamento estilomandibular. Estos serían los elementos fundamentales musculares y ligamentos que están en la fosa infratemporal. Entre las estructuras vasculares hay muchas estructuras vasculares. Vamos a ver fíjense que casi todas las porciones 1 y 2 de la arteria maxilar, porque fíjense que ya la porción final, número 3, está dentro de la fosa pterigopalatina, ahí va a ser estudiada. Pero si usted se fija, ahí hay la auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media, las pterigoideas superiores de los pterigoides, la bucal, arteria alveolar inferior, arteria aquí alveolar posterior superior. Todas estas arterias, fíjense que están contenidas en esa
en esa porción de la facial, ramas un poquito de la facial que va ascendiendo. De aquí, la facial es esta, pero en realidad la facial ramas de la facial que va ascendiendo aquí se comunican entre sí. Todo esto, estas ramas que se encuentran por acá, están en esa fosa que son arteriales. En cuanto a venoso, decíamos que está la vena retromandibular, la terminación de la temporal superficial, el plexo pterigoideo, la vena de Vesalio, lo puse ahí, se lo había mencionado aquí, que va directo a lo que es el seno a través de la oftálmica inferior al seno cavernoso. Importantísimo ese plexo, inflamaciones de ese plexo, trombosis de ese plexo pueden llegar al seno cavernoso y dar una trombosis del seno cavernoso. Importantísimo cuadro que nos lo vamos a ver futuramente cuando veamos los senos de la dura madre, más adelante. Ok, entonces tenemos a ver las vasculares. Bueno, tenemos aquí la arteria maxilar en esta representación. Y fundamentalmente ahí hay también, no hay muchos linfáticos, prácticamente son de parte blanda, los estudiaremos después, en esta zona. Solamente la parte vascular. Aquí tenemos la vena, esta que se relaciona con el plexo, sería la vena angular, la vena facial, que baja por acá y se va a formar parte, se une a la retromandibular para formar el tronco veno yugofacial. Yugofacial aquí. Muy importante. Esto es todo lo que tenemos ahí en cuanto a aproximadamente estructuras vasculares. Estructuras neurológicas, vamos a ver que, fíjense que está fundamentalmente la B2. La B2 que viene directamente a través del agujero oval, como dijimos, y ahí es mixta. Hay ramas que llegan a ella y siguen y otras que se desprenden de ella. Aquí estaría ubicado lo que es el ganglio óptico. Fíjense qué interesante, el ganglio óptico que recibe al petroso menor a través del agujero oval. Aquí estaríamos hablando, miren, de los nervios temporales profundos, el inicio del aurículo temporal, su asa, lo que es el lingual, la cuerda del tímpano, el nervio alveolar inferior, el miloioideo, el inicio del miloioideo. El inicio, siempre hay que puntuar el inicio. ¿Por qué? Porque es un nervio eferente. ¿Ve? Y así el nervio bucal, los nervios para los músculos de la masticación, nervio pterigoideo y nervio macetero, que se inicia también de ahí, de esa rama trigeminal, la B3, que da estas ramas que son eferentes. Si lo vemos internamente, vemos también aquí, ahí está el nervio alveolar inferior y nervio lingual. Fíjense, lógicamente el alveolar entra por el agujero, se pierde porque entra por el agujero aquí, mandibular, aquí. Quiere decir que nervios importantes que tenemos ahí son esos que hemos mencionado. También está el nervio alveolar, lo que es el alveolar posterior superior, porque el anterior, el medio y anterior superior los dos allá dentro del seno, ya no pertenece a la fosa infratemporal. Ok, tenemos entonces, aquí lo había puesto un poquito, el inicio del nervio auriculotemporal y otros inicios de los nervios temporales superficiales. Importante. Esos son detalles que hay, elementos neurológicos que hay dentro. ¿Por qué es importante saberlo? Porque en una de las anatomías aplicadas que le tengo hoy sería el bloqueo involuntario de, por ejemplo, el nervio pterigoideo lateral, que fue quizás con el objetivo de bloquear el alveolar inferior o las fibras pars posteriores del alveolar posterior superior para trabajar en los molares superiores. Y entonces, lógicamente, la infiltración puede abarcar, no es una infiltración directa, sino que es local. Puede tocar estos nervios y se pueden producir lesiones que vamos a mencionar seguidamente.
Otras estructuras sería, por ejemplo, parte de la glándula parótida. En la glándula parótida, acuérdense que la glándula parótida es inervada por el glosofaringeo a través del aurículo temporal. Este es el nervio para el glosofaringeo. Este que está aquí, en la rama auriculotemporal. Ahí lleva las fibras postsinápticas del glosofaringeo hacia la parótida. La parótida se encuentra inmediatamente relacionada con el borde posterior de la rama de lo que es el borde posterior. Esta rama, este borde que está aquí, es el borde posterior. Ahí se encuentra la parótida. Fíjense, la parótida abraza. Quiere decir que hay una parte de la parótida que se encuentra en la fosa infratemporal. ¿Ve? Ahí. Incluyendo ese interior, lo que es, fíjense, un poquito de la carótida externa y un poquito, lógicamente, de la vena retromandibular. Está dentro de ella. Y el nervio facial, como ustedes saben, dentro. Aquí, en el sentido que va la aguja, en el caso de los odontólogos, en esta dirección para bloquear la alveolar inferior, puede atravesar o atraviesa casi siempre el tiroideo medial y puede llegar, si nos vamos un poquito, a la glándula parótida y la podemos lesionar. Por eso la mencionamos en este caso. Ahí se encuentra ella en la región retromandibular, pero en este corte que es horizontal, una vista de Netter, en este corte, ahí encuentra, tejido parotidio aquí en este caso. Esta es la vaina carotidia. Cuidado, ahí está la carótida interna y la vena yugular. Aquí. Carótida interna y vena yugular. Ya en este punto se dividió. Ya prácticamente en ese punto, no lo tengo por ahí. Recuerden que estamos parte por parte, no estoy ahora en la irrigación. Ok. Bueno, ¿qué anatomía aplicada? Para no ser, les incito, lo digo lo de siempre. Señalo estructuras por parte para ver la forma que ustedes pueden estudiar esta fosa, esta anatomía aplicada. Ahora también son mencionando algunos aspectos, algunas lesiones, patologías que ustedes deben buscar y relacionarlo con esa anatomía que les di. Y les señalo por parte, de forma bien didáctica, la anatomía con sus estructuras que hay para que ustedes la busquen y la desarrollen. Tenemos entonces, ¿qué lesiones pueden haber ahí? Lesiones vasculares, porque lesiones cuáles, de acuerdo a lo que hay. Si hay estructuras vasculares, neurológicas y musculares, son las estructuras que se lesionan, o pueden haber tumores, rhabdomiomas, etcétera. Les pongo algunos ejemplos, pero de estructuras que hay en esa zona. Que por lo general, por ser una zona abierta, no cualquier tumor se dilata y se va a verse como una patología parecida a la parótida o parecida a la parte alta del cuello lateral. Eagle Syndrome. Recuerden que el ligamento estilomandibular calcificado, etc. Puede ser, este es el ligamento, que se lo presento aquí, que habíamos visto. Aquí está una TAC renderizada, aquí del ligamento estilomandibular. Aquí se ve en esta panorámica, en esta vista, que parece, no llega a ser una panorámica, bueno, una panorámica, se ve ahí a los laterales. Aquí está y aquí está. Ahí estaría el ligamento calcificado. Se puede operar, hay cirugía del síndrome de Eagle, etc. El fibrohistocitoma bajo el músculo temporal. Le pongo este ejemplo, miren qué tumoración que es operada de esta zona, de estos tejidos, pueden haber asociado a lo que es la parte autonómica, al ganglio cervical superior que se encuentra próximo a la zona, o las fibras neurológicas y autonómicas que están prácticamente muy cerca en la zona. Esto se ve en el sexo femenino 2:1, más frecuente. Aumento de volumen, restricción de movimientos del ATM, lógicamente, porque puede afectarla. Y diagnóstico diferencial con el rhabdomiosarcoma, por los elementos musculares que hay en la zona. Sería un ataque
donde se ve todo lo que es el fibrohistocitoma en esa zona ahí. Lesiones por aplicación de anestesia. Esto es una cosita ya para directamente recordar las técnicas de Gottgate y Akinosi y otras técnicas que son transcutáneas, que pueden, fíjense, técnica cutánea extrabucal, técnica de tronculares de Gottgate y la técnica de Visirani Akinosi. No voy a detallar ahora cómo son estas técnicas, simplemente las menciono, porque fíjense que lógicamente la aguja va buscando a través de prácticamente al rafe pterigomandibular en esa zona hacia allá, va buscando el alveolar inferior y ahí podemos, al llegar, podemos lesionar cualquiera de las estructuras que están en puede ser una arteria, puede ser una vena del plexo tiroideo, puede ser otra lesión neurológica o bloquear un nervio involuntariamente que se encuentran en la fosa infratemporal. Desviación mandibular por lesión del pterioideo lateral, del nervio. Recordar que el pterioideo lateral lleva la mandíbula hacia adelante, o sea, la lleva hacia adelante. Entonces, de bloquearse, por ejemplo, en este lado, que se ha desviado hacia el lado derecho, lógicamente, prácticamente se ha bloqueado el izquierdo. Recuerden que el izquierdo, cuando traiciona, lo lleva hacia el lado, el izquierdo lo lleva hacia el lado contrario. Quiere decir que aquí prácticamente se bloqueó el del lado derecho porque el izquierdo está funcionando y la lleva al lado contrario. Quiere decir que en este caso se bloqueó el músculo del lado acá. Este está bloqueado, este está funcionando, por tanto la mandíbula la lleva hacia allá. Ese sería el caso. Eso, cuando vemos los músculos de la masticación, les detallo bien esta lesión, porque ya estaremos hablando del músculo como tal, del pterioideo lateral, su función y sus lesiones. Ok, simplemente nada más les puse este ejemplo ahora. Absceso retromandibular sería aumento de volumen de la zona, signos de inflamación, impotencia funcional y, lógicamente, impotencia funcional de la mandíbula o de la ATM, de la articulación temporomandibular. Ahí está, fíjense que prácticamente eso puede interpretarse como absceso parotidio también, quizá, pero fíjense que es un absceso de retromandibular. Esa zona todavía queda, la parte un poquito interna y posterior, en la fosa infratemporal. Y lesiones de la parótida, les decía. Miren, aquí se ve bien, todo esto es parótida, todo esto que les señalo aquí, esto es los lóbulos más mediales de la parótida, muy cerca de la vaina carotídea. Entonces buscando, como le digo, sobre todo la técnica de Akinosi, que va más directa, la vía directa, puede tener más complicación. La Gottgate, que viene y choca prácticamente con el hueso le sirve de stop y no pasa a la parte más posterior, a la parte retrofaringea. Ahí está, es decir, las lesiones de la parótida que no son frecuentes ni todos los días, pero bueno, puede ocurrir. Puede haber de todo, puede haber hasta parálisis facial con lesiones después de una anestesia troncular. Muy importante. Bueno, pues he tratado que no sea tan extenso y bueno, muchas gracias y siempre les digo que sectoricé un poquito porque de tantas estructuras no quería extenderme tanto detallando cada una de ellas, pero sí les dejé saber qué contiene la fosa, cuáles son sus comunicaciones. Le dije que tenía menos comunicaciones y posiblemente menos elementos que la pequeña pterigo-palatina. Pero bueno, no obstante, se ve más, esta es un poquito más grande y las dimensiones. Y conocemos mucho los elementos. Ya saben que deben estudiarse la arteria maxilar, que deben estudiarse el nervio trigémino y los músculos de la masticación para saber qué hay por ahí en esa fosa. Así que bueno, a suscribirse, a compartir y a darle a esa campanita
para que les llegue a todos mis videos y siempre con ustedes, y seguimos adelante ya con la próxima clase, la fosa pterigo-palatina. La pterigo-palatina con todas sus comunicaciones y su belleza. Es chiquitita, pero muy sabrosa, como digo, y muy llena de estructuras también. Seguimos adelante.